Ahí viene Fabián y enfrenta a los periodistas. Mirá qué alivio, ¿no? Y a las 8 menos 3 minutos, a 3 minutos de hacerse cargo de este tramo de la programación, como siempre, nuestro buque insignia, Gustavo Silvestre, Fabián de Sousa dice en C5N. Breve introducción de lo que fue la absolución de este fallo del Tribunal Federal Oral número 3. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Mil disculpas por la demora. No fue una cuestión que haya sido por nuestra responsabilidad, sino se demoró casi 2 horas. Se demoró casi 2 horas entre las 5 y las 7 de la tarde la sentencia. Así que muchas gracias por esperarnos. Lo que voy a hacer es una breve introducción. Es muy parecido a lo que dije hoy a la mañana. En mis últimas palabras, en el ámbito del juicio que me tocó llevar adelante los últimos casi 3 años y un proceso judicial que nos llevó desde marzo del 2016, 6 años. Desde el primer momento en que me tocó llevar adelante y tomar conocimiento de la publicación de un medio periodístico, de la forma en que los funcionarios más altos del Gobierno Nacional del periodo 2016-2019 se habían subido. Siempre dije, y lo dije públicamente, y lo dije en todos los estrados judiciales que me tocó transcurrir, que había sido inocente, que todas nuestras acciones y decisiones empresarias habían sido ajustadas al derecho, que cuando no tenía el conocimiento ni la formación para poder tomar decisiones, los equipos profesionales de la compañía o las consultas con profesionales de mucha más especialización nos habían asesorado y nos habían elegido a tomar los caminos necesarios para ajustar todo nuestro accionar a derecho. Y siempre dije que era inocente de la diabólica y de la falsa acusación que se me hizo a mí, que se le hizo a mi socio Cristóbal Manuel López y que de manera indirecta se le hizo a todos y cada uno de los trabajadores del Grupo Indalo, ya que en el periodo 2016-2019 creo que todos vivieron desde el primer día hasta el último la inquietud o la inseguridad si realmente al día siguiente, cuando volvían a la empresa o volvían a esos lugares de trabajo, las puertas iban a estar abiertas, y si iban a estar abiertas, no es que tenían gendarmes, prefectos y personal de inteligencia dentro de la compañía. La nota que dio origen a esto tuvo claramente efectos nocivos y tuvo claramente afirmaciones absolutamente falsas, que hoy por suerte le puedo decir que no es solamente una convicción personal. Ya hoy tengo un fallo de un tribunal oral en el cual acaba de absolvernos de cualquier responsabilidad y acaba de poner de nuevo sobre el tapete lo que significa en el honor no haber cometido un delito. No es fácil transitar por la vida pensando que la sociedad piensa que uno fue el defraudador más grande de la Argentina. No es fácil transitar por la vida creyendo que formamos parte de una organización mancomunada con el objetivo de robarle a mi país. No es fácil transitar la vida pensando que nosotros habíamos hecho y habíamos cometido acciones que eran diferentes a las tareas que permitían la ley. Esa acción, esa comunicación de ese fatídico para mí 13 de marzo del 2016 tuvo efectos en la sociedad. La sociedad se indignó porque si la política
y algunos sectores empresarios habían puesto de acuerdo para defraudar al Estado en el monto de lo que significaba que se había comunicado, claramente cualquier ciudadano se tiene que indignar. Desde el punto de vista personal, mi familia, mi mujer, mis hijos, mi madre, mis socios, también fue un baldazo de agua fría porque de un día para el otro no sabíamos dónde estábamos. Pero esa nota claramente tenía un rol, había tenido un equipo de trabajo que la había estado preparando. Claramente no fue un proyecto de lo que quedó demostrado en el juicio, que no fue un proceso de investigación, sino que fueron casi 9.800 entradas ilegales en las bases de datos del Grupo Indalo. Se peinaron toda la información que había y en base a eso, al no encontrar un delito que pudiesen llevar adelante dentro de los caniles que establece las normas y procedimientos de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Ley 11.683 y la Ley 19.549 de Procedimiento Administrativo, lanzaron la operación de indignación pública y a partir de la indignación pública la operación de someter a nuestro grupo a una situación permanente de crisis a efectos de generarnos una situación de daño que era irreversible. Imaginen ustedes que entre marzo del 2016 y junio del 2016, con los recursos que tenían cada una de las compañías, tuvimos que responder en cuatro fueros. Con la misma nota nos denunciaron en el fuero penal económico, en el fuero comercial, en el fuero contencioso administrativo y en el fuero penal federal. A través de eso se hicieron infinidad de allanamientos. Seguramente algunos de ustedes, todos los medios, participaron cubriendo los allanamientos del día 18 de marzo del 2016 que allanaron en forma sistemática y en forma continua durante todo ese viernes y el sábado cerca de 40 locaciones en donde desarrollaba la actividad nuestro grupo económico. Y a partir de ahí, a contestar y a responder preguntas de forma permanente y constante. A partir de ahí, sentirnos violados todos los días, porque fuimos allanados de manera permanente, sin entender las causas por las cuales nos allanaban. A partir de ahí se designaban veedores e interventores que en forma intempestiva y con el plazo de la capacidad de evaluación de 48 o 72 horas, podían escribir informes de 10, 15, 20, 30, 40 páginas en donde decíamos que éramos el diablo. A partir de ahí, de los distintos organismos del Estado Nacional, como fue la Administración Federal de Ingresos Públicos, que fue la cabeza de playa para hacer el proceso, la Administración Nacional de Aduana, Vialidad Nacional, OCOBI, CAMESA, YPF, AISA y otros sinfín de organismos que dependen del Poder Ejecutivo Nacional, iniciaron un proceso de persecución absoluto que significó que tuviésemos todos los días una bomba que explotaba distinta. Todos los días en diferentes compañías una bomba que explotaba y que había que resolver para poder seguir manteniendo las empresas en marcha. Y culminó todo esto con la exigencia por parte del gobierno de Mauricio Macri para que le transfiramos las acciones en carácter gratuito a las personas que ellos nos habían sugerido, previa aprobación judicial, de todo el patrimonio, en el caso personal mío, el 100% de mi patrimonio. En el caso de Cristóbal López, la transferencia del patrimonio del Grupo Indalo significaba casi el 50% de su patrimonio. Y con posterior a eso, el 19 de diciembre del 2017 nos pusieron presos, casi 2 años. Y dejamos de estar presos en octubre del 2019 con un faxo de la doctora Capuchetti que estableció que las causas por las cuales habíamos sido detenidos
eran inexistentes en el expediente en el cual se había resuelto nuestra detención. Era una detención política. Era una detención que había sido requerida por el expresidente de la Nación, Mauricio Macri. Era una detención que el ex candidato a vicepresidente de la Nación, Pichetto, nos informó el día 16 de diciembre del 2017 que se había tomado la decisión que íbamos a ser procesados con detención con prisión preventiva. Con lo cual, y a partir de ahí empezó un derrotero en el cual en 4 meses quebraron y destruyeron 3 compañías importantísimas: Combustibles, el Banco Finasur y la autopista de Seiza Cañuelas, que era propiedad también del grupo a través de una sociedad que se llamaba EXA. Y a partir de ahí presionaron y extorsionaron a los distintos gerentes de las compañías y se robaron a compañías que ellos designaron las obras de SPC. Y a partir de ahí presionaron y extorsionaron a los gerentes de las compañías y se robaron y se los transfirieron a las compañías vinculadas a Amigos del Poder de los contratos que tenía hoy el MS desde hace 40 años con YPF Sociedad Anónima. Y a partir de ahí, la firma Camesa dejó de comprarnos Fuel Oil como le compraba a todas las refinerías de la República Argentina y por consiguiente hizo estallar la crisis de febrero del 2018 en Oil Combustibles. Yo estuve preso 2 años, casi 2 años. Estuve preso 2 años en donde no solamente se violó mi libertad, sino se violaron muchos más de mis derechos. Se violó mi familia, porque la Administración Federal de Inteligencia, bajo la conducción de Arribas, Macri y Magdalani, tenían personas asignadas en mi casa que referenciaban cada una de las acciones que hacía mi familia. Se violó mi derecho de defensa, porque todas nuestras conversaciones con nuestra familia, con nuestros abogados, fueron grabadas, desgrabadas y entregadas a los organismos del Estado que llevaban adelante el proceso de la persecución. Se violó el derecho de defensa en este juicio, o en el cual hoy fui absuelto, porque la estrategia que nosotros desarrollábamos, que tenía que hacer en el ámbito de la cárcel con el doctor Alberto Beraldi, era también de conocimiento por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos y de los abogados que habían sido designados por dicho organismo de forma absolutamente extraordinaria, contratados externos. El primero de ellos, el doctor Gil Lavera, el segundo de ellos, el doctor Carrió. Y frente a semejante adversidad, nunca bajamos los brazos. Siempre acompañamos a cada uno de nuestros trabajadores para que sigan adelante. Siempre le hicimos caso a nuestros asesores legales, que dijeron: nunca dejen de presentar frente a semejante nivel de persecución y semejante nivel de arbitrariedad y discrecionalidad cada uno de los instrumentos que correspondan y que la ley les permita, los recursos. Y así lo hicimos. Y así lo hicimos y así logramos. Cuando las cosas comenzaron a tener cierta normalidad en la Argentina, dejamos de ser republiqueta para ser república. Pudimos ponernos a trabajar seriamente en lo que significaba nuestra estrategia de defensa en el juicio oral que culminó en el día de la fecha y que fui absuelto. Pudimos ponernos a trabajar para lograr un giro ordinario razonable de todas las compañías en las cuales formaba el grupo Indalo y no habían podido destruir y armar un plan de crecimiento. Y pudimos, por sobre todo de las cosas, lograr algo casi histórico, que fue el avenimiento de Oil Combustibles en septiembre de este año del 2021, en el cual cerca de 350 acreedores, incluido la Administración Federal de Ingresos Públicos, 350 acreedores, el 100% de la mesa de acreedores nos acompañaron para que nosotros recuperemos y dimos vuelta a la quiebra que había generado la Administración Federal de Ingresos Públicos, la mesa judicial presidida por Mauricio Macri y el prófugo de Pepín Rodríguez Simón. Eso es lo que nos tocó vivir. Eso es lo que nos explican lo que significa una república.
Y así, hoy, voy a poder mirar a mis hijos a los ojos y decirle que su padre no era un delincuente. Voy a poder mirar a mi mujer y a mi esposa, a mi madre a los ojos y decir que su compañero y la persona que formaron es una persona que siempre hizo la actuada del bien. Pero pasaron 6 años, en lo cual lo que vivimos es muy parecido a lo que pasó en el proceso del 73, del 76 al 83. Muchas gracias. Luego de esta introducción vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Presentarse por favor con nombre y medio. Adelante. Hola, buenas tardes. Cristian García de Canal 9. Recién decía usted que se violaron sus derechos, los de su familia. Hubo una condena en su momento, sin condena, fue preso casi 2 años. ¿Cómo sigue el proceso desde lo legal? ¿Cómo seguirá su vida después de estos 2 años y medio de juicio y todo lo que ha vivido? Cuando le dije las últimas palabras al tribunal hoy, en el cual le decía que se actuaban de acuerdo al criterio y al derecho, íbamos a tener un fallo absolutorio, que es lo que tuvimos. Eso no iba a poder reconstruir nuestra vida personal, porque hasta el día de hoy teníamos siempre la espada de Damocles en la cabeza. Y cuando uno no conoce la espada de Damocles, por ahí tiene la ilusión de saber qué es y no es. Nosotros tuvimos la espada de Damocles adentro del cuerpo durante casi 2 años. ¿Cómo vamos a seguir haciendo lo que hicimos siempre? Le dije, dennos la posibilidad, en base a un fallo justo, de poder seguir siendo padres, de poder seguir siendo esposos, de poder seguir siendo hijos, de poder seguir siendo socios, de poder siendo compañeros, de poder seguir siendo líder, pero sustantivamente de poder seguir siendo empresario. Porque en Argentina hubo un proceso muy complicado del 2016 al 2019, aunque nosotros somos la punta del iceberg, hay una clase empresaria que pareciese que eran los beneficiarios, pero fueron perjudicados y perseguidos. Y cuando los empresarios no pueden desarrollar su actividad en forma razonable y con seguridad jurídica y con tranquilidad, lo que pasa es que no hay inversión, que no hay construcción de valor. Lo que pasa es que se pierde el trabajo y se construye la pobreza. Entonces, lo que vamos a hacer con mayor ahínco a partir de mañana, que como decimos hoy, es desarrollar lo único que sabemos hacer, trabajar y crear valor. Pasamos a este sector. Adelante, próxima pregunta. Hola, buenas tardes. Alfredo Simón de la Televisión Pública. Tengo 2 o 3 preguntas cortitas para hacerte. La primera, me tomo de lo que te acaban de consultar. ¿Van a denunciar penalmente a las personas que, entre otras cosas, lo llevaron a estar 2 años preso? Personalmente yo, en marzo del 2019, ya hice esa denuncia. Lo denuncié en el juzgado comercial frente al doctor Javier Cosentino, que era el juez subrogante en el juzgado comercial número 5. Hablé de la existencia de una organización delictiva que había predecido y predeterminado la existencia de todas las cosas que nos habían pasado. Era increíble que en el transcurso de 8 o 10 meses nos hayan pasado tantas cosas en forma concomitante. Esa declaración en el juzgado comercial dio a una extracción de testimonio por parte del doctor Cosentino, lo remitió al juzgado penal ordinario de la Ciudad de Buenos Aires y eso, por el tipo y el carácter de las personas que yo indiqué en mi declaración, culminó en el juzgado penal de la Federal y hoy tramita una causa desde mayo del 2019 en el juzgado federal número 1 a cargo de la doctora Servini, en la cual están imputados y han sido llamados a indagatorias un sinfín de funcionarios del anterior gobierno nacional, incluidos Alberto Abad. Había sido convocado a indagatoria el señor Rodríguez Simón, que hoy está prófugo, lleva 1 año prófugo en la República Oriental del Uruguay, ya creo que más que prófugo, con un asilo político
informal en la República Oriental del Uruguay. Y por supuesto, con esta absolución vamos a hacer un proceso en donde vamos a ampliar esa declaración mía de mediados del año 2019, buscando de que los responsables que llevaron adelante todo este proceso también tengan que rendir frente a la justicia. Es probable que la justicia es lenta, 6 años llevamos nosotros en este proceso para ser absueltos. Es probable que también sea lenta, pero nosotros, una de las tareas que vamos a hacer es que nadie más en la Argentina tenga que vivir estas circunstancias, con lo cual, en lo personal, voy a dedicarme a trabajar todos los días a efectos de que se termine de saber la verdadera y la verdad absoluta de cómo se produjo esto y quiénes fueron los responsables de producir esto. Le pido una definición corta. ¿Cómo definiría a los jueces Julián Ercolini y Gustavo Hornos? Julián Ercolini es el juez que me procesó y es el juez que me decidió en mi prisión preventiva en 19 de diciembre del 2017. Pero también fue el juez que se declaró incompetente en noviembre del 2016 con respecto a este tema, incompetencia que fue ratificada por la sala penal de Comodoro Pi, y que en noviembre del 2017 casualmente una sala armada ad hoc con designaciones de Hornos, Riggi, no me acuerdo cuál otro, decidieron que todo lo que había resuelto el juez de primera instancia y había ratificado la Cámara en instrucción no era así, y le dieron la instrucción de que nos procese y proceda de acuerdo a su mejor proceder. Y que nos procese por el delito de defraudación al Estado. Con lo cual, ¿qué puedo decir de Ercolini? Que fue un juez que fue absolutamente presionado, porque su decisión había sido que era incompetente, que si acá existía algún tipo de delito, que si acá hubiese existido alguna cuestión no ajustada a derecho, ella debía ser evaluada por tribunales penales económicos, que no había un delito penal federal. Y bueno, en diciembre del 2017, un año posterior, cambió su posición. A veces, cuando uno asume responsabilidades, como asume un juez, como asume ministros, a veces también hay que plantarse frente al poder. Hay que saber decir que no y hay que saber cumplir con el mandato que le dio la Constitución. Próxima pregunta. Y del doctor Hornos no puedo hablar más que información contable, información periodística. Adelante, IP. Guadalupe de Regalsi para IP Noticias. Preguntarle si después de este fallo, ese efecto negativo que generó en la sociedad y usted mismo marcaba, se puede revertir. Nosotros vamos a trabajar, como lo hemos hecho siempre, para revertir en la imagen social el efecto que produjo este proceso de persecución sobre el honor y sobre el crédito nuestro. Pero también es importante decir que romper se rompe muy fácil y construir cuesta muchísimo tiempo. Sabemos que tenemos un desafío muy duro por delante, porque la destrucción de nuestro honor y nuestro crédito como empresarios y como personas se hizo añico en 7 días, desde el 13 de marzo del 2016 al 20 de marzo del 2016. Nos dejaron de acompañar todas las empresas petroleras que nos abastecían de petróleo, nos dejaron de acompañar los bancos, nuestros proveedores empezaron a tener una posición absolutamente conservadora con respecto a los negocios que realizábamos. Nuestros estacioneros de servicios, en el caso de Oil Combustibles, sufrieron en los primeros 6 meses casi una pérdida del 50% de sus ventas. O sea, en el imaginario social, ir a cargar combustibles a una estación de servicios como era Oil Combustibles era ir a sostener o era ir a validar la accionar de un delincuente. Entonces, lo que se destruyó en 7 días es probable que nos lleve adelante los próximos 70 años.
mi trabajo y el de mis próximas generaciones. Próxima pregunta. Adelante, Nico. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nicolás Munafó de C5N. Quería saber en lo personal qué sintió cuando escuchó de la boca del juez, en este caso, que quedaban absueltos, digamos, y usted hablaba hoy de su familia y demás, y ya pudo hablar con ellos después de escuchar la resolución. Y también me remonto cuando usted hablaba que cuando estaban detenidos en su momento, el expresidente Mauricio Macri hablaba de que no era lo que habían acordado cuando usted y Cristóbal López habían salido un tiempo de la cárcel. Bueno, ¿qué piensa de esa frase hoy, ¿no? Cuando escuchó la resolución, el fallo final que lo absuelve? Gracias. Con mi familia pude recibir el llamado, agradecerles y trasladarme para acá para poder estar con ustedes, que están hacía bastante tiempo. Mi familia me acompañó sin ahorrar un gramo de energía durante todo el proceso, con lo cual, una vez que termine esta conferencia, seguramente tendremos el tiempo para charlar y darnos los abrazos y los besos que necesitamos darnos y poder mirarnos a la cara y decir seguimos para adelante. Con referencia a la frase del expresidente Mauricio Macri, que dijo que dijo en un medio de comunicación que esto no es lo que habíamos acordado, él sabrá con quién acordó en nuestra detención. Él sabrá en qué lugar y con qué funcionarios acordó nuestra detención y a través de qué funcionarios y a través de qué intermediarios le hizo llegar al doctor Ercolini el requerimiento del presidente que Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián de Sousa sean detenidos. Él sabrá si eso fue una reunión del jueves 15 de diciembre en la Casa Rosada, con Marcos Peña, con Garabano, con Arribas, con Magdalani, con Fabián Rodríguez Simón, en donde decidieron que nuestra detención era una cuestión necesaria, primero por una convicción personal, una voluntad personal de él, y segundo porque se estaba discutiendo en Argentina meterle la mano nuevamente a los jubilados. Está discutiéndose en la Argentina una reforma al sistema de previsión social. ¿Y qué hicieron cuando se discutió la reforma de previsión social? Al día siguiente, a las 11 de la mañana o a la 1 de la tarde, no me acuerdo bien, nos detuvieron y cambió la agenda mediática. Ya no se discutía lo que había pasado en el Congreso con la reforma de la Seguridad Social, sino la detención de los dos bandidos. Y él sabrá a quién no le cumplió ese 16 o 17 de marzo de 2018, que tendrá que explicárselo alguna vez a la sociedad. Lo que pasa es que son personas que están acostumbradas a no explicarle a la sociedad. Son personas que están acostumbradas a explicarles a sus amigos, funcionarios y a sus amigos jueces. Yo siempre, cuando veo, esto es una cuestión personal, pero cuando veo que la voluntad y la convicción de un presidente de todos los argentinos solo quiere rendir cuenta en el ámbito de la capital federal, me llama la atención. Los jueces federales de Santa Rosa, de Comodoro Rivadavia, de Neuquén, de Comodoro Pi, de San Nicolás, de Santa Fe, son los mismos jueces federales. Tienen la misma formación, el mismo proceso de selección, con lo cual uno a veces se sorprende que nadie reaccione cuando un sector de la política argentina solamente quiere responder ante 3 jueces. Pasamos a la próxima pregunta del otro lado de la sala. Adelante, por favor. Buenas tardes, Mariano Espesapria, del diario La Nación. Quería preguntarle a qué atribuye el hecho de que en el mismo fallo quedan absueltos usted y su socio Cristóbal López, pero no así el señor Echegaray de la FIP. Claramente el fallo, cuando el presidente del tribunal lee el fallo, sorprendió el diferente criterio desde el punto de vista de la evaluación de Ricardo Echegaray y la evaluación de nosotros. Claramente hay 2 roles absolutamente distintos en ese proceso. Por un lado había roles de funcionarios públicos, que era el de Ricardo Echegaray, y por otro lado nosotros como empresarios que habíamos peticionado en su momento poder pagar determinados tributos en cuotas. Más que eso no le puedo decir hasta que no pueda leer los fundamentos. Yo tengo hoy
una situación de incertidumbre y de sorpresa frente a la diferencia del fallo entre lo que la resolución con respecto a Ricardo Echegaray y la resolución con respecto a nosotros. En lo personal y con respecto al proceso que me tocó vivir, a nosotros se nos denunció por formar parte de una organización mancomunada para producir una defraudación al Estado, en donde había autores, que era el Ricardo Echegaray, y había partícipes, éramos nosotros. Nosotros, en toda nuestra acción de defensa, dijimos que lo que habíamos hecho era peticionar, como habían hecho 1.650 contribuyentes en la Argentina, solamente que los únicos que se iluminaron fueron los 2 planes de pago que había pedido Oil Combustibles. 2 planes de pago que al momento que empezó el proceso de la persecución, el primero de ellos era de 36 cuotas, habíamos pagado 30, y desde el punto de vista de cuotas casi el 85%, pero si analizásemos desde el punto de vista de fondos aportados al Estado, sobre una deuda de 100, habiendo pagado el 80% de la cuota, hemos pagado 150 pesos. El segundo plan, que fue un plan que nos concedieron de 60 cuotas, habíamos pagado cerca de 20, eso significaba el 33% de las cuotas, pero desde el punto de vista de los aportes de fondos al Estado Nacional, significaba el 77% de la deuda de capital. Próxima pregunta de este lado de la sala, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dacir Lanza, de la agencia TELAM. Quería consultarle porque se refirió in extenso sobre las responsabilidades de exfuncionarios, pero también hizo mención a la nota publicada en los medios de prensa. No sé si considera, o le quería preguntar qué considera que le cabe, qué responsabilidad le cabe a los medios, y si hay alguna medida para encarar en ese sentido. Y en segundo lugar, si su socio López va a dar alguna declaración en breve. Con respecto a la nota que fue publicada el 13 de marzo del 2016, después tuvo una viralización gigante. Esas viralizaciones, los que están en medios como son ustedes y como soy yo, al participar en una compañía de medios de comunicación, sabemos que esa viralización, para que exista, tiene que haber muchas acciones coordinadas para que puedan funcionar. Claramente tuvo una acción sustantiva. Cuando yo, en mis breves palabras del comienzo, dije que de un día para el otro estuvimos respondiendo en el juzgado de contencioso administrativo, en el penal económico, en el penal federal, en el penal ordinario, en el comercial. De esa nota se armaron, en base a esa nota, 5 o 7 denuncias, 5 o 7 instrumentos jurídicos, o yo libélulos podría decir, porque de jurídico tenía muy poco, con los cuales se incorporaban por distintos lugares a los cuales teníamos que ir a responder, con lo cual la nota tuvo un rol sustantivo. Yo me equivoqué en el 2016 cuando leí la nota, porque cuando leo la nota, que no era una nota sorpresa, porque el periodista que la había hecho y la había firmado, el viernes anterior había tuiteado que iba a publicar una nota en los próximos días que iba a implosionar al Grupo Indalo. Cuando la leo veo que era una nota igual a una nota que había publicado en el año 2013 y que había dado origen a una denuncia por parte de una diputada nacional, y que esa denuncia había tenido un debido proceso en sede judicial y en el cual habíamos sido sobreseídos. Y éramos las 3 mismas personas, Cristóbal López, Ricardo Echegaray y Fabián de Sousa. Y ese sobreseimiento resuelto por un juez federal no había sido apelado por el fiscal, que era en su caso, creo, Rívolo. Con lo cual es una cosa juzgada. Y cuando yo leo la nota, digo, pero esta es la misma nota de 2013, entonces es una cuestión que es cosa juzgada. Cuando transcurren las horas, veo que sobre esa nota se monta la política toda, el poder ejecutivo entero. El presidente, el jefe de gabinete, los ministros, todos opinando de esa nota y todos dando más información que la que tenía esa nota, que eran claramente los papers que habían preproducido de manera ilegal en la Administración Federal de Ingresos Públicos, Alberto Abad, Jaime Mesikoski, Carlos Bo, y otro sinfín de funcionarios, Juan Carlos Santos,
que desde el 10 de diciembre del 2015 hasta el 13 de marzo del 2016 habían ingresado de manera ilegal, sin autorización de ningún tipo, 9.700 veces en consulta en cada una de las bases de datos de las compañías. Y como lo dijeron los testigos en el juicio, las reuniones permanentes era peinar cada una de las compañías del Grupo Indalo, pero no para ver si habíamos evadido. El peinado de cada una de las compañías del Grupo Indalo era decir, ver de qué manera y si podían detectar de qué manera los flujos de las compañías del Grupo Indalo terminaban en el patrimonio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta. Con lo cual, la nota tuvo un efecto gigante sobre todo lo que nos pasó. Pero la nota no fue un pulser de investigación. La nota fue un carpetazo que nos armaron porque no pudieron detectar una sola acción delictiva que hayamos desarrollado en nuestra acción empresaria. Fue un carpetazo que fue producido en la Administración Federal de Ingresos Públicos y que los premiados lo usaron como herramienta para capitalizarlo. Eso fue la nota publicada en un matutino. Próxima pregunta, nos quedamos en este sector de la sala. Sí, ¿qué tal, Fabián? Alejandro Alfie, del diario Clarín. Mi pregunta va en el sentido que te comentaban antes, ya que de alguna manera la investigación condenó a un funcionario público, en este caso Echegaray, es decir, si vos no pensás que hubo algo en esto que fue más allá de lo que vos señalás de un carpetazo contra ustedes, sino que acá hubo una falla de los funcionarios públicos que intervinieron en la causa de Oil Combustibles. No, la respuesta contundente es no. Yo no creo que haya una falla en el accionar de los funcionarios públicos cuando el artículo 32 de la ley 11683, lo voy a leer así porque soy contador público, permite peticionar a los contribuyentes frente a circunstancias en la cual no puede hacer el cumplimiento oportuno del pago de sus impuestos, requerirle a la Administración Federal de Ingresos Públicos la concesión de un plan de pago especial para el pago de esos tributos. Y pone en la cabeza del Administrador Federal de Ingresos Públicos la discrecionalidad para el otorgamiento de esos planes. Habiéndose otorgado 1.650 planes del artículo 32, planes particulares del artículo 32, en la cual hay empresas desde YPF, Sociedad Anónima, todos los medios de comunicación, todos los medios para los cuales trabajamos todos nosotros tienen el artículo 32, empresas de producción, empresas de primera línea de la República Argentina, tienen planes del artículo 32. Y es una petición que establece la Constitución y es una petición que establece la Ley 11686 o 683 de procedimiento fiscal. Cuando asume su responsabilidad el administrador federal Alberto Abad, que cuando vino al juicio, siendo un funcionario público, se cubrió diciendo que él no iba a declarar de lo que había sucedido en la causa de Oil Combustibles. Porque como se está investigando en el Juzgado Federal número 1, el accionar y la conducta por parte de su gestión, cualquier cosa que tuviese que decir de verdad, porque cuando uno declara como testigo en un juicio tiene que decir la verdad, no puede ocultar la verdad, ni esconderla, ni decir que no conoce, cualquier cuestión o consulta que tuviese que ver con el combustible lo podría inculpar y nadie está obligado a inculparse. La ley, la Constitución a cualquiera dice que nadie está obligado a declarar en su propia contra. Bueno, eso hizo Alberto Abad, claramente un funcionario público que actúa de acuerdo a las normas y procedimientos. Yo creo que no debería tener una limitación en la cual, frente a tener que ir a explicar su accionar frente al principal delincuente de la República Argentina, tenga que decir que no puede declarar porque tenía miedo de que se autoinculpe en una causa que lo están investigando. Con lo cual, yo creo que el uso de los artículos 32 es una política tributaria, es una política que determina el Poder Ejecutivo.
Con lo cual no creo que haya incumplimiento por parte de los funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos al incumplimiento del funcionario o que haya habido un proceso de administración fraudulenta. Creo que es absolutamente errado esa evaluación. Y además, después de tantas cosas de estos 6 años que vivimos del artículo 32, ustedes se imaginarán que el artículo 32 no existe más. Que después de haber tenido mayoría en el Congreso lo eliminaron, o lo modificaron, o le sacaron la discrecionalidad al administrador federal para poder firmar artículos 32, particulares a contribuyentes. No se hizo nada. Es el mismo artículo 32 vigente del año 93. Lo único que hizo el doctor Abad fue informar y sacar una resolución que, como se firma una, se firma la otra, en donde él se limitaba a no entregar artículos 32. Con lo cual me parece que el otorgamiento de planes del artículo 32 es una facultad del administrador federal y claramente es como lo dice la ley, cualquier contribuyente de la Argentina lo puede peticionar. ¿Algún colega más quiere hacer alguna pregunta? Mientras tanto, le comentamos que luego el contador va a hacer entrevistas en forma individual luego de la conferencia. ¿Alguien más? Si no es así, les agradecemos a todos por haber venido. Muy buenas noches. Muchas gracias y nuevamente 1000 disculpas por la demora, pero no me puedo hacer responsable. Hasta la próxima. Buenas noches a todos. Gracias por venir.